Hola a todos, soy Jagger y hoy voy a contaros la historia del asesino más peligroso del mundo. Coge tus palomitas, que empieza la historia. No parecía un monstruo. Eso es lo primero que la gente dice. La sonrisa, la confianza serena, el pelo bien cuidado y ese aspecto de estudiante universitario que desarmaba a los demás. Esta es la historia de un hombre que utilizó el encanto y una vida aparentemente normal como tapadera de algo más oscuro. Se hizo notorio no por un solo acto, sino por el patrón, la escala y el cálculo frío que le permitieron mezclarse y eludir la detención durante años. Infancia y normalidad enmascarada. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Bundy creció en una familia donde la verdad estaba difuminada. De niño fue presentado como el hermano de su madre en lugar de su hijo. Un engaño que le enseñó cómo podían reordenarse las apariencias. Pasó por la universidad, por relaciones y por distintos trabajos. Aspirante a abogado, activista, voluntario, proyectando una vida respetable. Esa normalidad le permitió moverse sin despertar sospechas. La fachada ordinaria lo hacía peligroso. Patrón y método. Los crímenes comenzaron con desapariciones. Mujeres, a menudo jóvenes, que caminaban solas desde parques, campus universitarios o aparcamientos. Testigos describieron después a un hombre que parecía estar en apuros o que pedía ayuda. Improvisaciones para bajar la guardia de una mujer. Podía ser violento o inquietantemente encantador. Conservaba trofeos y, a veces, volvía a las escenas, un comportamiento que ayudó a los investigadores a entender su mentalidad. Las víctimas aparecían en distintos estados, complicando las investigaciones y permitiéndole desaparecer en medio de sus viajes. Elegía lugares donde la gente bajaba la guardia, ciudades universitarias, barrios residenciales, aparcamientos nocturnos. Aprendió qué enfoques funcionaban y se adaptó. Cada cambio, un nuevo trabajo, una mudanza o una ruptura podía reiniciar el patrón y darle más tiempo. Víctimas y cronología. Los investigadores pudieron identificar algunas de las mujeres que desaparecieron en el camino de Bundy, incluidas Linda Ann Healy, Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Jordan Hawkins, Janice Ott, Denise Naslund, Melissa Ann Smith, Deborah Jean Kent, Karen Campbell y Kimberly Leach. Cada nombre representa una vida truncada por el mismo patrón de engaño y violencia. Estos nombres son solo algunos de los identificados. Muchas otras personas siguen sin aparecer en los registros públicos, sus casos sin resolver y sus familias buscando respuestas. Los investigadores siguieron reexaminando casos fríos durante años, usando técnicas forenses emergentes y un trabajo detectivesco persistente para seguir cualquier pista que pudiera vincular más desapariciones a Bundy. Los testimonios de supervivientes y la recuperación minuciosa de pequeñas pruebas fueron formando poco a poco una imagen más amplia que ayudó en las acusaciones y ofreció un cierre parcial a las familias. Aún así, hoy persisten debates sobre el alcance completo de sus crímenes y los límites de lo que la investigación pudo demostrar. Estos casos confirmados son solo una parte de la historia. Bundy admitió después decenas de asesinatos y los investigadores creen que el número real de víctimas quizá nunca llegue a conocerse por completo. Descubrimiento, arresto y el laberinto de pruebas. La investigación que alcanzó a Bundy fue caótica y lenta. Los agentes carecían de bases de datos modernas y de cooperación interestatal. Un mosaico de testimonios, pruebas físicas y golpes de suerte. Vinculó su nombre a una serie de desapariciones y asesinatos. Fue arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1975, después de que un control de la patrulla de Utah
encontrase objetos sospechosos en su coche. Fue condenado en marzo de 1976 por secuestro, agravado en el caso Darronch, y sentenciado a prisión. Se fugó 2 veces. Una vez detenido, la imagen resultó desconcertante. Presentó coartadas y se rodeó de abogados. Muchos que le conocían no pudieron conciliar su actitud educada en el tribunal con los informes procedentes de todo el país. Pero las pruebas se acumulaban: identificaciones de testigos, objetos ligados a mujeres desaparecidas y rastros forenses. La policía aprendió a Khanassan a alcanzar a alguien que había construido sus crímenes sobre pequeñas mentiras. Fugas y espectáculo. Bundy se fugó de la custodia en 2 ocasiones. Estas huidas descaradas le convirtieron en una sensación nacional, transformando el caso en espectáculo televisado y en una larga caza para la gente que veía las noticias. La imagen de Bundy caminando libre por el paisaje estadounidense y sonriendo a las cámaras resultaba escalofriante. Las fugas no le hicieron popular, mostraron cómo podía manipular sistemas y personas y cómo el cálculo podía prolongar el terror. Cada fuga alimentó el miedo y la fascinación. Periodistas siguieron pistas. Vecinos vigilaron aparcamientos y zonas boscosas, y las familias de los desaparecidos vivieron con una renovada e insoportable incertidumbre. El espectáculo distraía, pero también amplió la red, obligando a la colaboración y concentrando recursos entre jurisdicciones, lo que acabaría por atraparle: el juicio, la confesión y el control. Cuando Bundy fue juzgado por múltiples asesinatos, convirtió la sala en un escenario. Se defendió a sí mismo para mantener el control, usando conocimientos jurídicos y destreza escénica para desafiar a los fiscales, retrasar el proceso y seguir siendo el centro de la narrativa. El estilo del juicio, su gestión de la imagen, los titulares, las cámaras de televisión, forma parte de la tragedia. Aprovechó la apertura del sistema para mantenerse visible y moldear la percepción, incluso cuando salía a la luz el horror. Antes de su ejecución, Bundy confesó muchos asesinatos, trazando un mapa de crímenes por distintos estados y años. Dio a los investigadores detalles que nadie más conocía, pero sus confesiones fueron analíticas, no arrepentidas. Por los homicidios en Florida, recibió penas de muerte y fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Para las familias, las confesiones ofrecieron un cierre factual, pero no consuelo. Revelaron a un hombre que había estudiado sus métodos y que incluso al final podía explicarlos con frialdad clínica. Impacto y preguntas incómodas. Lo que hace que la historia de Bundy perdure no es solo el número de víctimas o los hechos horrendos, sino las lecciones inquietantes que dejó a la sociedad. Obligó a las fuerzas del orden a replantearse cómo coordinar investigaciones entre estados. Impulsó cambios en técnicas forenses y en estrategias de protección de víctimas, y sacó a la luz puntos ciegos culturales, nuestra disposición a confiar en una apariencia normal y cómo esa confianza puede ser explotada. También surgieron preguntas más personales e incómodas. ¿Cómo pudo alguien que parecía tan normal convertirse en depredador? ¿Qué combinación de crianza, personalidad y elección produjo esa trayectoria? No hay respuestas claras. Algunos detalles encajan como piezas de un puzzle, otros se resisten a encajar. Familias y comunidades quedaron sumidas en el duelo, mientras el público intentaba comprender a una persona capaz de mostrar un rostro encantador y, al mismo tiempo, ejercer violencia. La larga sombra. Con el paso del tiempo, los titulares cambiaron y nuevos crímenes ocuparon las noticias, pero el caso siguió siendo un punto de referencia. Profesores, detectives y aficionados
continuaron estudiando cómo operaba Bundy. El nombre Bundy llegó a representar un modelo de depredación, la facilidad social como camuflaje, la movilidad explotada y el espectáculo mediático manipulado. Esa combinación le hizo aterrador y cambió la forma en que la gente pensaba sobre la seguridad en espacios públicos y la confianza en lo familiar. El punto de inflexión, lo que rompió el caso, fue una mezcla de tenacidad y error humano. La mayor cooperación entre departamentos de policía comenzó a revelar el patrón que vinculaba desapariciones entre estados. Los investigadores se centraron en pequeñas coincidencias, enfoques similares, descripciones coincidentes de testigos y la repetición de objetos ligados a las víctimas. Los momentos decisivos surgieron del trabajo policial paciente, de visitas a lugares frecuentados por Bundy y de la verificación cuidadosa que puso al descubierto contradicciones. Las pistas menores acabaron formando un mapa que apuntaba hacia él. Cuando los detectives pudieron ver el panorama completo, las piezas dispersas entre distintas jurisdicciones empezaron a encajar. La forense y las pruebas reveladoras. La ciencia forense en la investigación de Bundy fue terreno inicial de lo que luego sería más sofisticado. El procesamiento de las escenas del crimen era más básico, pero importaba. Se compararon cabellos, fibras y bocetos de testigos. Los efectos personales de las víctimas aparecieron en lugares donde Bundy había estado. La acumulación de vínculos físicos entre estados obligó a los fiscales a construir un relato coherente a partir de fragmentos. En algunos casos, objetos pequeños y casi mundanos, un botón, un periódico desechado o un patrón de hematomas, proporcionaron conexiones. Esos rastros, combinados con testimonios y la cronología de sus movimientos, hicieron cada vez más difícil mantener una negación creíble. Para los investigadores, construir la cadena de pruebas fue un trabajo tedioso. Para las familias, cada dato recuperado aportó una claridad dura pero necesaria, supervivientes y el coste humano. Entre titulares y teatro judicial, las personas reales soportaron las consecuencias. Los supervivientes contaron historias estremecedoras y esenciales. Sus testimonios mostraron cómo evolucionaron las tácticas de Bundy y aportaron claves para construir el caso legal. Las familias hablaron de largas esperas por respuestas y de aniversarios dolorosos que nunca sanaron del todo. El enfoque en Bundy corría el riesgo de eclipsar la identidad de las víctimas. Muchos defensores insistieron en que se las recordara, no como piezas de un puzzle criminológico, sino como vidas completas truncadas. El valor de los supervivientes al dar la cara ofreció una narrativa alternativa a la cobertura sensacionalista. No eran estadísticas anónimas, sino hijas, vecinos y amigas que merecían dignidad y recuerdo. Actuación en sala y estrategia legal. Las maniobras legales de Bundy fueron en parte estrategia y en parte espectáculo. Su decisión de defenderse a sí mismo fue una apuesta que le permitió controlar aspectos del juicio y, al mismo tiempo, crear dramatización. Interrogó a testigos, interrumpió procedimientos y usó tecnicismos legales para retrasar veredictos. Para las familias, estas tácticas fueron desesperantes. Para el sistema legal, supusieron una prueba de cómo manejar a un acusado de alto perfil que buscaba manipular el sistema para obtener atención y ventaja. Al final, jueces y fiscales tuvieron que equilibrar los derechos de Bundy con la necesidad de proteger la integridad del proceso y el bienestar emocional de quienes habían perdido a sus seres queridos. Confesión y últimas palabras. En los años previos a su ejecución, las confesiones de Bundy ofrecieron detalles escalofriantes. Admitió numerosos asesinatos,
a veces con descripciones precisas de lugares, fechas y métodos. Esas admisiones cerraron algunos casos y abrieron otros a revisión. Sin embargo, confesar no equivalía a arrepentimiento. Bundy analizó sus actos con frialdad clínica, que frustró a quienes buscaban remordimiento. Para los investigadores, esos relatos fueron invaluables. Permitieron localizar restos y vincular víctimas a lugares concretos. Para las familias, las confesiones ofrecieron un cierre ambiguo, respuestas factuales que nunca reemplazaron la pérdida personal, respuesta social y cambios de política. La ola de crímenes de Bundy forzó cambios institucionales. Los departamentos de policía adoptaron mejores prácticas de intercambio de información y mejoraron la comunicación. El caso puso de relieve fallos en la coordinación y promovió nuevos procedimientos para tratar crímenes en serie. A nivel comunitario, la gente se volvió más cauta. Los campus universitarios reforzaron la seguridad y las campañas de concienciación animaron a los estudiantes a adoptar protocolos de seguridad antes considerados innecesarios. La cobertura mediática también cambió, pasando en algunos sectores del sensacionalismo crudo a un examen más crítico sobre cómo informar éticamente del crimen. Estos cambios fueron lentos e irregulares, pero dejaron huella en la forma en que instituciones y comunidades piensan la prevención y la respuesta, psicología y la búsqueda del motivo. Psicólogos y perfiladores estudiaron a Bundy intensamente. Su violencia nació de la patología, del entorno o de una combinación. Los expertos debatieron trastornos de la personalidad, fantasías desviadas y el papel de las experiencias tempranas. Algunos sostienen que Bundy encaja en perfiles de psicopatía, encantador, manipulador y carente de empatía. Otros señalan traumas o experiencias formativas que, sin justificar la violencia, pudieron contribuir a su trayectoria. La verdad se resiste a una clasificación sencilla. El caso Bundy se convirtió en referente para debates sobre naturaleza frente a crianza y sobre los límites de los modelos psicológicos para explicar la crueldad humana extrema. Ejecución y el después. Bundy fue ejecutado en 1989 y el acontecimiento marcó el fin de su amenaza directa. Aún así, el impacto cultural y emocional persistió. Proliferaron libros, documentales y análisis especulativos, cada uno intentando interpretar o explicar. Para algunos, la ejecución cerró un capítulo sombrío. Para otros, resultó insuficiente frente a las vidas perdidas y las preguntas sin respuesta. Las familias de las víctimas continuaron defendiendo la memoria, mientras los supervivientes trabajaban para recuperar sus propias historias. Los debates sobre la pena de muerte, la responsabilidad mediática y la ética del true crime se intensificaron por la forma en que el caso fue tratado y presentado al público. La ética de contar true crime. A medida que la historia de Bundy entró en la conciencia popular, creadores y periodistas afrontaron dilemas éticos. ¿Cómo contar una historia de crímenes reales de forma responsable? El sensacionalismo puede reabrir heridas y ensalzar la fama del asesino. La narrativa responsable centra a las víctimas, evita detalles gratuitos y rechaza la glorificación del perpetrador. Muchas defensores hoy promueven un enfoque centrado en las víctimas, nombrar a quienes murieron, amplificar las voces de los supervivientes y usar estas historias para educar y prevenir daños futuros en lugar de provocar morbo. Este cambio ético transforma cómo se producen documentales, podcasts y vídeos y cómo el público debería consumirlos. Lo que queda sin resolver, incluso con condenas y confesiones, algunos detalles permanecen sin resolver. Hay casos que nunca se vincularon definitivamente a Bundy, dudas sobre si se descubrieron todos sus crímenes y especulaciones sobre motivos que nunca se aclararán por completo. La incertidumbre deja espacio para el dolor y para investigaciones continuas. También,
es un recordatorio de que detrás de las estadísticas hay vidas inacabadas y preguntas sin respuesta que las familias deben llevar para siempre. Esa persistencia de lo desconocido forma parte de la pesada herencia. No todas las heridas sanaron y no todas las historias tuvieron un final claro. Legado y lecciones. Si hay una lección duradera en esta historia, es doble. Primero, que el mal puede llevar un rostro ordinario y usar la normalidad como camuflaje. Segundo, que la respuesta colectiva, el coraje de las víctimas, la perseverancia investigadora y la responsabilidad legal puede acabar por sacar la verdad a la luz. Los crímenes de Bundy remodelaron prácticas policiales, influyeron en la investigación psicológica y forzaron una reflexión cultural sobre cómo percibimos el carisma y el peligro. Recordar a las víctimas, aprender de los fallos y mejorar los sistemas para proteger a las personas vulnerables son los resultados prácticos que más deberían importar. Si queréis más historias de True Crime analizadas en profundidad como esta, suscribíos a Forbidden Stories. Si este vídeo os ha impactado, compartidlo y dejad un comentario respetuoso abajo.